La situación de la salud del hombre moderno. El estado de salud del pueblo japonés ha cambiado enormemente después del término de la Segunda Guerra Mundial. El incremento de los casos de enfermedades derivadas del estilo de vida es simbólicamente el más sobresaliente. Antes de la guerra, la mayor causa de muerte entre los japoneses estaba ligada a las enfermedades contagiosas. Pero en la actualidad, el cáncer, las enfermedades cardíacas, las enfermedades cerebrovasculares, es decir, las enfermedades derivadas del estilo de vida, acaparan el índice de mortalidad. Además, aunque se ha logrado extender la esperanza media de vida, aumentan repentinamente los casos de ancianos que viven postrados en sus camas y otros que padecen de alteración de las facultades mentales, dando lugar a la gran tarea de cuánto se puede extender la duración de la salud de cada uno. El incremento de los casos de infertilidad y de los síndromes psicosomáticos son algunos ejemplos de las enfermedades cuyas causas la medicina contemporánea considera difíciles de determinar. Es también un símbolo de estado de salud de las personas de la actualidad. Esta tendencia no solo se presenta en los países desarrollados como Japón, sino que se está convirtiendo en una tendencia global. ¿En dónde se encuentran las causas de este tipo de cambio y agravamiento del estado de salud de los seres humanos contemporáneos? En concreto, que las fuertes tendencias en donde los tratamientos médicos y la sanidad pública están completamente adheridas a la medicina occidental, ignorando la naturaleza, tratando las enfermedades de manera paliativa, atacando los síntomas. La modernización de la agricultura y del procesamiento de alimentos, el uso de fertilizantes sintéticos y agroquímicos, basados en el mercantilismo, la contaminación de alimentos a través de los aditivos alimenticios. Además, la disminución de los trabajos pesados debido a la modernización de la industria, la falta de ejercicio debido a la popularización de los automóviles y de los artículos domésticos eléctricos, entre otros. Todos estos factores tendrían una gran influencia sobre la salud de las personas contemporáneas. Gran incremento de toxinas y un decaimiento del poder de depuración. Las personas actuales se desarrolla un gran incremento de toxinas y un decaimiento del poder de depuración, y como resultado se incrementan las enfermedades que se mencionaron anteriormente, siendo estos los puntos de vista terapia depurativa relacionados con el estado de salud en el presente. Toxinas son la causa de las enfermedades y se forman a través de la introducción en el organismo de sustancias extrañas al cuerpo, siendo el poder de depuración la fuerza que logra expulsar dichas toxinas que se encuentran en el cuerpo. Incremento de las enfermedades derivadas del estilo de vida. Incremento de casos de ancianos que viven postrados en sus camas, que padecen de alteración de las facultades mentales y de la extensión de la esperanza media de vida. Problema del decaimiento poblacional y la infertilidad. El incremento de las enfermedades psicosomáticas. Las causas de estos padecimientos serán analizadas desde el punto de vista de las toxinas y el poder de depuración, descritas tratando de acercarnos a su esencia. La diferencia entre la medicina moderna y la terapia de depuración. La medicina contemporánea se inclina hacia los síntomas de las enfermedades, poniendo énfasis en el alivio del sufrimiento y en la eliminación temporal de los síntomas. Añade que su enfoque no se encuentra dirigido hacia la resolución duradera y fundamental de la misma. Puede parecer positivo siempre y cuando existan efectos, pero en el caso de seguir con los tratamientos sintomáticos y de no resolver el problema desde su raíz, las toxinas se convierten en entes negativos, complicando la solución de la misma. Además, la incorporación de medicamentos al organismo, que se transforman en toxinas medicamentosas, solamente aumentará la cantidad de toxinas. El pensamiento fundamental detrás del sistema de salud, propuesto por terapia depurativa, se encuentra en el hecho de eliminar las toxinas que se encuentran dentro del cuerpo y que ocasionan las enfermedades. Cuando las toxinas alcanzan un cierto volumen, ocurre un proceso depurativo natural
que no debería ser detenido, en donde dichas toxinas son disueltas y eliminadas. La medicina contemporánea trata de delimitar el dolor en el paciente con tratamientos y medicamentos, pero precisamente ese dolor es un indicador dentro del proceso de depuración. De esta forma, el proceso depurativo se detendrá y las toxinas que deberían ser eliminadas permanecerán dentro del cuerpo. La medicina integral como un nuevo sistema de tratamiento médico. Médicos colaboradores y dentro de lo posible, promovía la eliminación de toxinas, explicando acerca de la necesidad de buscar un sistema de salud verdadero. En cuanto se eliminaran las toxinas del cuerpo, reduciría tratamientos con medicamentos. Por lo tanto, abogaba por la necesidad de un sistema médico que buscara la mejora paulatina. Afortunadamente, la medicina occidental tiene sus puntos fuertes, pero también débiles, y no solo médicos y personas del ámbito médico, pero también nosotros mismos. Nos estamos dando cuenta de esta situación. Para eso, es sumamente importante construir un nuevo sistema médico en donde exista una colaboración entre médicos de la medicina occidental con los expertos de los diferentes tratamientos relacionados con las medicinas alternativas y suplementarias, reconociendo mutuamente las diferentes ventajas que ofrece cada una de ellas. Precaución. La causa de la enfermedad variará de persona a persona. Las explicaciones a continuación no se aplican a todas las personas. No puedo explicar todo, así que lo he omitido de una manera fácil de entender. Por enfermedad, no lo juzgue usted mismo, consulte a un médico. El cuerpo humano es un cuerpo integrado. El mayor error de la medicina es considerar al cuerpo humano como si fuera un muñeco. Ahora bien, el cuerpo humano es un cuerpo integrado y no algo creado en partes separadas que han sido unidas. Por lo tanto, el hecho de que en una parte ocurra una enfermedad no quiere decir que la enfermedad se limite a ella, sino que está relacionada con las demás partes. Por ejemplo, un problema en los brazos o piernas no se limita a estos lugares, es decir, la causa se hallará en un primer lugar del cuerpo además de estas, desde donde se trasladará a un segundo lugar, y se manifestará en un tercer lugar, y así en forma sucesiva, ya que todo está relacionado. Enfermedades de la mujer. La causa fundamental para las enfermedades de la mujer. De antemano, todas las enfermedades de la mujer se derivan de las toxinas que se han acumulado en el interior del cuerpo, que paulatinamente descienden por la parte posterior del cuerpo hasta acumularse en la región del bajo vientre, provocando daños en el útero, ovario, trompas de falopio y la vejiga, entre otros. Cuando estas toxinas bajan más, ocurrirá la enfermedad de las hemorroides, así como las enfermedades en la región de los genitales. Las toxinas que ocasionan las frecuentes infecciones en el interior de la membrana del útero, endometris, la parenquimatitis uterina, el mioma uterino y la inflamación del ovario provienen de la cabeza. En las mujeres, las toxinas de la cabeza descienden a la cintura y caderas, y de allí se desplazan hacia la parte delantera del cuerpo. En el caso de los hombres, en su mayoría, estas toxinas son las causantes de las hemorroides. Yang, cielo, frontal de la cabeza, occipucio. Yin, tierra, útero, cintura y caderas. Las toxinas de la parte frontal de la cabeza provienen del occipucio y también cuando las toxinas se disuelven de la parte frontal de la cabeza, descienden por el occipucio. Siendo así, el cuerpo humano está conformado por lo que podría denominar el cielo y la tierra. Por eso, sea hombre o mujer, lo más importante es que las toxinas descienden de aquí, la cabeza, y momentáneamente acuden a la cintura y caderas. Dolores menstruales, ausencia de menstruación, menstruación irregular. Ausencia de menstruación. La causa de esto es el cierre de las trompas de falopio por la presión de las toxinas cerca de la entrada. El otro motivo se halla en la escasez de sangre, anemia.
Dolores menstruales. El dolor menstrual es causado por el paso del flujo menstrual por las trompas de falopio, las cuales han sido reducidas por la presión de las toxinas solidificadas. Menstruación irregular. La menstruación irregular se debe a que existen solidificaciones en el bajo vientre que producen presión sobre las entradas de las trompas de falopio. El otro motivo se halla en la escasez de sangre, anemia. Mioma uterino. El mioma uterino no es un hinchazón del tejido uterino, como se dice normalmente. Se trata más bien de la aparición de una solidificación en una parte de este órgano. El dolor es producido por la depuración de la misma. Leucorrea, descensos. La leucorrea, así como otras enfermedades como el prurido y las granulaciones que aparecen en la membrana mucosa, denominada catarro, que se debe a las toxinas de la cabeza que temporalmente se alojan en la cintura y caderas y luego se trasladan hacia la parte frontal inferior del cuerpo. Endometritis. Como esta enfermedad infecta las paredes internas del útero, ocasiona una sensación muy desagradable. La endometritis surge cuando las toxinas derivadas de la leucorrea se adhieren como desechos a las paredes internas del útero, y ese catarro da inicio a la fiebre ligera de la depuración. Quiste del ovario. Las enfermedades del ovario difieren en que unas son duras y otras blandas, y en su gravedad, que varía notablemente según la persona. Son causadas por toxinas medicinales y por la acumulación de orina excedente motivada por la atrofia renal. Será suficiente activar la función renal. Infecundidad. Fundamentalmente, la causa de la infertilidad, como expliqué anteriormente, se encuentra en la deficiencia hormonal que provoca la atrofia de los riñones. La deficiencia hormonal disminuye el deseo sexual y es la verdadera causa del deterioro en la capacidad reproductiva. Por supuesto, no solo las mujeres, pero también los hombres llegan a la infertilidad por culpa de la atrofia en los riñones. En especial en las mujeres, los residuos urinarios que surgen debido a la atrofia de los riñones se solidifican en el peritoneo y provocan una cierta presión en las trompas de falopio. Los cambios en la ubicación del útero, provocados por la presión que ejercen las toxinas solidificadas, ya sea hacia adelante o hacia atrás, son la causa del impedimento de la fecundación. Lo más esencial es el posicionamiento del útero. La causa principal de la desviación uterina hacia adelante o hacia atrás. Si al momento de presionar el bajo vientre lo encuentran endurecido, indica la presencia de toxinas. Azul. De esta manera, el útero es presionado hacia atrás, ocasionando la desviación uterina. Naranja. Si encuentran fiebre ligera en la región de la cintura, es una evidencia de que ahí encuentran toxinas solidificadas. Ahí, el útero es presionado hacia adelante, ocasionando la desviación uterina. Cuando ocurren las desviaciones uterinas hacia adelante o hacia atrás, esto da lugar a una discrepancia entre la entrada del útero y el útero, imposibilitando el embarazo. También puede deberse a la hipoplasia uterina. Cuando el riñón se atrofia, ocurre la pérdida del deseo sexual y en este caso las funciones del ovario también se debilitan. Hombre. En el caso del hombre, si sus riñones se encuentran debilitados, la eyaculación también presentará debilidad. De esta forma, los espermatozoides no logran llegar a su meta, quedándose estancados en la entrada. Para fortalecer a la eyaculación, es necesario primeramente mejorar el estado de los riñones y seguidamente de los testículos. Si los testículos no se encuentran bien, no producirán semen. Existen también estos casos, cuando se realizan operaciones alrededor de la igle, las toxinas medicinales se dirigen hacia los testículos, provocando dolor y una sensación de pesadez.
De esta forma, los espermatozoides empiezan a perder su vitalidad. Náuseas del embarazo. Rojo. Es decir, al dilatarse el útero, hay un factor que le impide hacerlo con facilidad. Es la acumulación de toxinas solidificadas que abarcan desde el ombligo hasta el estómago. Entonces, debido a la dilatación, ocurre el proceso de su eliminación. A esto se deben las náuseas. Son eliminadas principalmente a través de fuertes vómitos. Dichas toxinas son las de la viruela y también medicamentosas. En cuanto terminen de salir las que tienen que ser eliminadas, las náuseas se acalmarán por completo. Nefritis del embarazo. El síntoma de esta enfermedad es el edema. Como la medicina lo define, dicho problema se produce por la contracción de los riñones, es decir, la atrofia renal. Su causa es similar a la enfermedad que traté antes. Habitualmente hay toxinas solidificadas en la parte posterior de los riñones que ejercen presión en ciertos lugares. Ahora bien, estos mismos lugares son también presionados por delante a causa del embarazo. De esta manera, los órganos renales, que reciben presión por ambos lados, se atrofían y en consecuencia no son capaces de procesar toda la orina y los excedentes causan el edema. Considerando que esta es la razón de dicho trastorno, es obvio que al disolver con la terapia depurativa las toxinas solidificadas y acumuladas en la parte posterior de los riñones, disminuirá la carga sobre dichos órganos. Escasez de leche materna. Mencionaré algo sobre la escasez de leche materna que tiene dos causas. Azul. La primera es que debido a la opresión de las toxinas solidificadas en el estómago, este se contrae, haciendo que la madre no pueda ingerir el suficiente alimento para el bebé. Negro. La segunda causa es que las glándulas mamarias son presionadas por toxinas solidificadas, impidiendo que toda la leche de dichas glándulas sea expelida. En este caso, hay toxinas solidificadas en forma de nódulos en diversos puntos que podrán ser detectadas con facilidad, ya que ocasionan dolor al ser presionados. Enfermedad de las glándulas mamarias. Rojo. Como todos los seres humanos usan con frecuencia sus brazos, es inevitable que muchos nervios se concentren en la región del tórax y en especial alrededor de los pechos. El pus se solidificará en las costillas, a la altura de las recién mencionadas regiones. Por eso, cuando se presionan las costillas de estas personas, siempre se encontrará dolor y en ocasiones fiebre ligera. En las mujeres, este se acumula en los pechos y se convierte en endurecimientos presionando a las glándulas mamarias. Por ello, cuando estas personas dan la luz, frecuentemente tendrán problemas para amamantar a los bebés debido a estos endurecimientos. Tan pronto se disuelvan estos endurecimientos, aumentará la cantidad de leche materna. Ponga una cucharadita de 25 ml de aceite de ricino en medida cucharadita de cúrcuma para hacer una pasta y comprima la glándula mamaria al acostarse. Cuidados posparto. Hay que tomar muchas precauciones después del parto, ya que mientras no se elimine toda la sangre envejecida, no es muy recomendable moverse demasiado. Así, si una madre empieza a realizar actividades antes de cumplir una semana después del parto, la sangre antigua se acumulará en las regiones que se encuentra utilizando. En caso que camine, la sangre se acumulará en las piernas y la cadera. Si utiliza mucho los ojos, su vista se dañará. También, si se presentan muchas preocupaciones después del parto, la sangre envejecida se acumulará en la cabeza. De ahí la causa de que muchas mujeres sufran con facilidad de enfermedades psiquiátricas después de un parto. Hay que estar en reposo hasta que detengan las hemorragias y después volver a las actividades observando las hemorragias, tomando las precauciones necesarias.
Es decir, la primera semana después del parto no deberá de moverse mucho, con excepción de ir al baño. Generalmente se tardará unas 3 semanas hasta que se detengan las hemorragias y mientras tanto podrá realizar movimientos cuidando su cuerpo. Esto es lo que debe de hacer en relación a observar las hemorragias y a mover el cuerpo. Puede bañarse en la tina, pero depende de las hemorragias. Podría entrar paulatinamente a la tina una vez que pasen más o menos 3 semanas. Pero el matrimonio no podrá tener relaciones sexuales durante 35 días después del parto, debido a que esto retardará la recuperación de la madre. Es importante tener conocimiento de lo siguiente. La madre debe reposar en forma absoluta la primera semana después del parto. Empezar a levantarse poco a poco después de una semana. No utilizar demasiado el cuerpo hasta los 21 días. Utilizar el cuerpo casi en forma normal después de los 35 días y lo ideal sería volver a la completa normalidad a partir de los 75 días. Es necesario tomar mucha precaución en no utilizar el cuerpo en forma excesiva después del parto, ya que esto se convierte en la causa de enfermedades. Aborto involuntario. La causa más frecuente es la presencia de solidificaciones en el estómago. Las toxinas urinarias que se acumulan en el peritoneo impiden la expansión del útero hacia los costados, ejerciendo una presión hacia abajo y provocando el aborto. Por lo tanto, no ocurrirá en absoluto el aborto involuntario, siempre y cuando el útero logre expandirse suficientemente. En relación a la presión que se aplica hacia abajo en el aborto, cuando esta presión se aplica hacia arriba, ocurren las náuseas del embarazo. Orinar con frecuencia o tardanza. Cuando las toxinas se acumulan en el vientre, estas empiezan a presionar la vejiga. Negro. Como resultado, la persona empieza a mostrar síntomas de tener ganas de ir a orinar con frecuencia o al contrario. Cuando la persona tarda mucho en tener ganas de orinar, significa que la salida para la orina en la vejiga posee toxinas solidificadas que adelgazan al útero. Azul. Ahí la salida de la orina se hace tardía, pero cuando la presión se aplica externamente, surgen las ganas frecuentes de orinar. Esto se debe a que la vejiga se hace más pequeña.